Hola a todos. En este tutorial vamos a ver la solución al reto planteado en el tutorial anterior. Vamos a seleccionar al jugador, vamos a echar un vistazo al inspector, vamos a ver que en apariencia todo está bien. Aquí tiene asignado el script que es Player Controller X, es este script de aquí. Y este otro script, Follow Player X, debe ser el script que controla la cámara. Y además, si os fijáis aquí abajo, me está dando Unity un error, una excepción de que hay una referencia no asignada, de que la variable plane de ese script de followPlayerX no ha sido asignada. Bueno, pues sospechando que el followPlayerX es el script de la cámara, al pulsar en la cámara, constatamos efectivamente que su script es ese, pero vemos como la variable plane no tiene asignado ningún objeto del juego al que seguir. Así que, como hacíamos en nuestro proyecto de la furgoneta, vamos a hacer que siga al jugador, es decir, siga a la avioneta. Así que tenemos que arrastrar, el objeto está ahí, y ahora ya sí tenemos asignado el valor de la variable. Bueno, pues vamos a revisar los scripts primero, el controlador del Player X. Hacemos doble clic para que lo abra Visual Studio. Y una vez abierto el script, vamos a revisar que tenemos una variable velocidad, otra velocidad de rotación, otra entrada vertical, que esto va a ser para el control de entrada con los cursores arriba y abajo. Vamos a ver cómo se usan esas variables. Y nos interesa sobre todo este método, el método update. Vemos aquí que se está captando la entrada vertical, la entrada de los cursores del usuario en la variable, utilizando la clase input, el método getAxis, el eje vertical, esto aparentemente está bien. Mover hacia adelante el avión a una velocidad constante, bueno, pues utilizando el componente transform del objeto avión al que se le aplica este script. El método translate, utilizando un vector 3, pero bueno, aquí encontramos la primera anomalía, y es que back, fijaos, mueve en el eje Z, pero con valor negativo, es decir, mueve hacia atrás. Esto hace que el avión se mueva hacia atrás. Así que tenemos que cambiar por un forward, que, como vemos aquí, sí hace que se mueva en el eje Z, pero en este caso hacia adelante. Además, multiplicamos la velocidad, pero acordaos que en nuestro proyecto anterior multiplicábamos también por time.deltaTime para hacer que esta actualización de movimiento se ejecutara una vez por segundo y no una vez por frame, como se ejecuta update, porque esto hace que el avión se mueva a una velocidad vertiginosa, y de hecho en la prueba que hemos hecho veíamos como hacía unos loops muy rápido. Bueno, pues además de esto tendremos que, en este caso no, la velocidad ya está multiplicando aquí, esto estaría ya, y para el control de inclinación del avión arriba y abajo con las teclas arriba y abajo, pues igual utilizamos el componente transform, en este caso con el método de rotación, un vector 3, el eje, bueno, el eje de rotación aquí dice, con right dice que es el eje X, fijaos, y esto lo podemos comprobar en Unity a ver si es correcto o no, porque si seleccionamos el objeto y nos vamos al eje de rotación X y lo movemos, fijaos cómo el avión se mueve hacia arriba y hacia abajo, que es justamente el movimiento que tenemos que hacer. Luego parece correcto que tengamos que rotarlo sobre el eje X. Voy a hacer control Z para devolver el avión a su posición original y vuelvo a Visual Studio. Luego esto parece este parámetro que está bien. Velocidad de rotación, sí, multiplicando, el time delta time también, pero aquí nos faltaría multiplicar por la variable en la que almacenamos el control de entrada, porque el usuario al mover arriba y abajo los cursores hace que ese valor sea entre 1 y -1 y es el que precisamente nos permite rotar. Así que tenemos que hacer la multiplicación con el operador por la variable vertical input. Y bueno, pues yo creo que esto tiene mejor pinta. Ahora vamos a guardarlo con control S y vamos a probarlo. De todas formas, seguramente haya más errores, pero en lo que concierne a este script parece que ya funcionaría. Bueno, volvemos aquí como decimos, vamos a darle al play y vamos a ver cómo se comporta el avión. Bueno, ahora parece que sí está avanzando. Nuestro avión avanza. Claro, choca contra el panel. No hemos hecho el control con los cursores, vamos a hacerlo ahora. Pero bueno, al menos vemos que ya se mueve hacia adelante.
Vamos con esta perspectiva, vamos a utilizar los botones de control. Muevo hacia arriba, ¿no? Y se mueve hacia abajo. Tengo los botones de control al revés, aunque puedo controlarlo, pero al pulsar arriba va hacia abajo y al pulsar abajo va hacia arriba. Bueno, pues eso, además de que fijaos, la cámara está fija, no está, digamos, en la orientación correcta, porque fijaos aquí, al ponerse en marcha el juego, está, bueno, está sobre el avión y se desplaza, pero de una manera muy extraña, no es la adecuada. Bueno, más cosas a revisar. Entonces, hemos dicho que, en primer lugar, el control de entrada está funcionando a la inversa. Bueno, pues eso podemos conseguirlo rotando a la inversa y en vez de utilizar el positivo en el eje X, vamos a utilizar el right, vamos a utilizar left para que la rotación sea negativa y vaya al contrario que las flechas. De esa forma, al ir arriba se mueva arriba y al pulsar abajo se mueva abajo, al revés de como estaba sucediendo ahora. En cuanto a la posición de la cámara, bueno, pues la cámara tenemos que indudablemente situarla bien primero. Para eso vamos a seleccionarla, la tenemos ahí. Está el eje Z está en el 50, vamos a colocarla en la misma posición que el avión, poniendo Z a 0. De esta forma la cámara está en el mismo sitio, fijaos, está en el mismo sitio que el avión. Y lo que vamos a hacer ahora es, utilizando este eje X, vamos a separarla, vamos a alejarla, pero al mismo tiempo, fijaos que no está bien orientada, tenemos que rotarla. Así que vamos a utilizar la herramienta de rotación y tenemos que rotarla sobre el eje Y, sobre el eje Y tenemos que rotarla para orientarla hacia el avión. Así que es lo primero que vamos a hacer, vamos a seleccionar la herramienta de rotación con la cámara seleccionada y en este caso el eje Y es el verde, así que vamos a hacer que la cámara, fijaos como aquí abajo en la previsualización, la estamos apuntando hacia el avión. Así que vamos a ponerla ahí, vamos a cambiar la posición y vamos a adelantarla un poco, vamos a subirla un poco y bueno, pues posiblemente ese sea el enfoque correcto de la cámara. Bueno, pues vamos a probar otra vez el juego y vamos a ver qué tal se comporta ahora. Ahí va el avión hacia adelante, ahora los cursores sí funcionan bien, funcionan correctamente, pero fijaos cómo la cámara, en el momento que empieza el juego, se coloca debajo del avión y no sigue el avión a la distancia que marqué inicialmente, que es, como veis, una posición relativa desplazada sobre el avión. Vamos a redondear un poco estas cifras, vamos a ponerle 20 el desplazamiento sobre el eje X, vamos a poner 2 sobre el eje Y y bueno, sobre Z podemos mantener 0. Y esta posición relativa es la que tengo que trasladar a la cámara y para eso tengo que hacerlo en el script Follow Player, que es el que controla la cámara. Así que vamos a hacer doble clic en el script para abrirlo en Visual Studio y poder modificar pues aquello que veamos erróneo. Bueno, pues aquí estamos viendo la variable plane que ya asignamos en Unity al objeto avión. ¿Qué más veo por aquí? Hay una variable vector3 que es el offset, el desplazamiento respecto al avión de la cámara. Y estamos viendo cómo aquí efectivamente en el método update la posición de la cámara a través del componente transform se asigna, mejor dicho, a esa posición se le asigna la posición del avión más el desplazamiento que tiene, más el offset, que es correcto. Lo que sucede es que en ningún caso, en ningún sitio, se inicializa ese offset al valor de 20 en el eje X, 2 en el eje Y y 0 en el eje Z que hemos puesto. Eso hay que hacerlo aquí. O podemos hacerlo aquí, mejor dicho. Al declarar la variable, podemos hacer un new vector3 y dar las coordenadas 20 en el eje X, 2 hemos dicho en el Y y 0 en el Z. Si guardamos estos cambios y volvemos a Unity para probarlo, bueno, pues vamos a colocarnos seleccionando
al objeto jugador y pulsando F nos colocamos en el plano cerca de él. Vamos a situar la imagen de forma que podamos seguir un poco mejor el juego y vamos a probarlo. Y ahora efectivamente vemos como la cámara sigue a la avioneta, con lo cual la jugabilidad es mucho mayor. Y puedo controlar con los cursores abajo y arriba la avioneta. Bueno, pues ya hemos resuelto todas las incidencias que nos planteaba este reto. Espero que os haya salido y nos vemos en un nuevo tutorial.